Hola amigos del reporte, estamos nuevamente en el bloque de entrevistas dominical. Estamos con Carlos Paredes, él es periodista y ha escrito varios títulos importantes, ¿no? Uno de ellos es El perfil del lagarto, el cual dio mucho que hablar. También tenemos el otro Vladi, que es sobre Vladimir Cerrón, que es el último, si mal no me equivoco. Ahora vamos a hablar un poco más sobre precisamente este libro y en general sobre lo que está ocurriendo sobre Martín Vizcarra, que está un poco en la boca de todos, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Este, algo que un poco el libro tiene, el lagarto ya le decían desde antes, pues, ¿no? En verdad. Es un tema que, ¿por qué el tema del, o sea, esta sangre fría que tiene el lagarto se le ve siempre a Martín Vizcarra y un poco que venía desde Moquegua el apodo, ¿no? Sí, cuando yo escribí este libro, viajé a Moquegua, a Claro. Hilo, y tuve la oportunidad de hablar con un primo de Vizcarra, hablando un poco de la familia, de los antecedentes políticos de los Vizcarra Cornejo allá en Moquegua, y él me confesó que su padre, que como sabemos ha sido dirigente del APRA por mucho tiempo allá en el sur, llegó a ser constituyente el año 78, eh, es un político, digamos, de raza, ¿no? De los hermanos, el único que le había heredado esa vena Ujú. política era Martín, y le decían el lagarto porque de alguna manera tiene Parecidos un físicos. parecido, por lo menos en la cara, Ujú. pero más que por eso, porque era sangre fría, más calculador a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? Por eso le decían lagarto, porque tenía la sangre fría. Y lo ha demostrado a lo largo de su ejecutoria pública, ¿no? Desde Claro. que empezó en el Estado muy joven, puesto por su padre en el primer gobierno del APRA, como director gerente del proyecto Pasto Grande. Ahí empezó su carrera pública y empezó también la corrupción, ¿no? Ahí yo relato en el libro un caso emblemático de esas épocas, con la participación incluso de su padre, ¿no? Así que en la Ujú. pandemia también lo ha demostrado, Claro. el cinismo con el que cambiaba las cifras a la hora de reportar todos los medios días al país qué estaba pasando con la pandemia. Y ahora lo hemos visto esta semana frente al juez Jorge Chávez Tamariz, en un cinismo realmente patológico, decir que nada de lo que el fiscal Germán Juárez Atoche ha recolectado en ese voluminoso expediente o carpeta judicial era cierto, ¿no? Que todo era mentira, que todo era realidad. Como si se lo hubieran inventado. Exacto, sí. Y la prisión preventiva de 5 meses parece muy poco, ¿no? En relación comparado, por ejemplo, a lo que se le hizo a Keiko Fujimori, ¿no? Sí, pero yo creo que es un punto de inflexión, un parteaguas en la carrera, digamos, de Vizcarra de permanentemente burlarse del sistema de Ujú. administración de justicia, ¿no? Creo que el juez Chávez Tamariz entendió bien que se trataba de un desobediente consuetudinario de las reglas de conducta que la justicia le ha puesto, porque está procesado por cargos gravísimos de corrupción, ¿no? Que están en pleno juicio oral, que es inminente una condena a 15 años por lo menos, y que había peligro de fuga, peligro procesal, e incluso él armó un Ujú. expediente junto a su abogado para supuestamente acreditar arraigo laboral, y todo lo hizo falseando información, ¿no? Claro. Eso ha demostrado el fiscal, que la empresa que lo contrata es de sus hijas y de su esposa, que no firma el contrato la representante legal, que es la esposa, sino una asistenta de su abogado, y que la empresa no tenía ingresos hasta fines de junio del año 2025. ¿Y cómo es que le va a pagar a Vizcarra consultoría si no tiene un solo centavo de ingresos? Claro. ¿Quién pone esa plata? Eso demostraba que todo era una treta simplemente para engañar nuevamente a la justicia, ¿no? Por eso es que el juez le dice, acá hay peligro y te doy 5 meses porque yo calculo que en ese tiempo ya va a acabar el juicio oral Ujú. y te van a sentenciar, O ¿no? sea, la prisión preventiva es más que nada en función de la rapidez con la cual se va a ejecutar, digamos, al final el... Sí, es una medida cautelar, Claro, no es sentencia, claro, obviamente, claro. eh, que el juez toma como, digamos, el expediente que hay fundados elementos de convicción Ujú. y que su condena es inminente,
pero que hay un peligro de que el señor o se asile o se fugue, Claro. ¿no? O se siga burlando de Estuvo la en la justicia. selva por Leticia hace no mucho, ¿no? Sí, O en sea, un acto hay ese populista, tipo- irresponsable. Claro, pero digamos, tenía un libre tránsito bastante amplio, ¿no? Vizcarra, o sea, o sea, no estaba, o sea, para él seguía en elecciones prácticamente, ¿no? Sí, él sigue en campaña sabiendo que no se puede postular a nada. Lo que quiere él, y esto ha quedado clarísimo, es que su partido vaya a las elecciones del próximo año, que pueda lograr la elección de un grupo de diputados y senadores, tener una bancada propia, que luego le va a servir para negociar las condiciones de su prisión. Claro. Eventualmente, si tiene fuerza, podría él pedir una amnistía del Congreso, un Claro. indulto presidencial para salir. O, si ya exageramos, porque en el Perú cualquier cosa puede pasar, o sea, si Sí, Pedro pues. Castillo ha sido presidente, imagínate. Él ya cambió de eslogan, ya no dice Martín Vizcarra, dice M. Vizcarra, porque va a poner a su hermano Mario Vizcarra, que ha salido estas últimas horas a dar la cara. ¿Por qué? En el caso más extremo de esta política kafkiana en el Perú, si gana las elecciones Mario, como dice Rosa María Palacios, y es su sueño más preciado, se hace presidente e indulta a su hermano, ¿no es cierto? Para eso está haciendo su partido, para eso sigue en campaña, porque sabe que lo que el fiscal Juárez Atoche ha reunido en esa carpeta es devastador para él, demoledor. Es una carpeta bastante fuerte, pues, ¿no? Sí, yo digo siempre que es el único caso de corrupción al más alto nivel que yo conozco donde la coima se dio con factura y la factura existe en la carpeta fiscal. Claro. Me refiero a la avioneta, el avión charter que pidió Vizcarra que le contrate Obrainsa para llevar una delegación boliviana de Lima a Hilo y viceversa. Hay la factura de ese contrato de avión que lo hace Obrainsa. Existe el correo electrónico de Vizcarra, no solo dando la relación de pasajeros, donde dicho sea de paso estaba Luis Arce, que ahora es presidente de Bolivia, sino que abajo le dice la frase clave, a cuenta de lo pactado, a Claro. cuenta de lo conversado. Con eso ya lo Y sentenció. lo conversado era pues la coima que él estaba exigiendo de 1.300.000 soles para darle la buena proa a Obrainsa, a pesar de que había ganado en buena lid el concurso con la participación de UNOPS, ¿no? O sea, ese caso no solamente tiene factura, hay geolocalización de los teléfonos, hay un testimonio concurrente, claro, no de una, de 6 personas. Hay 6 colaboradores eficaces que a cambio de redimir su pena han contado la verdad. Se ha probado cómo se sacó la plata en efectivo para luego darle en sobres. No. Hay el testimonio del chofer de José Hernández que dice, yo he ido a esa dirección varias veces llevando sobres que parecían dinero, obviamente, ¿no? Claro. Todo está debidamente concatenado y claro, solamente Vizcarra, su abogado, y Rosa María Palacios dicen que solo se le ha probado medio delito, ¿no? Esa teoría vanguardista del derecho penal. Claro. Se ha probado que la plata salió, que sí, efectivamente ha habido coima, la mitad. pero lo que no se ha probado es que Vizcarra lo haya recibido. O sea, quieren un video así No, pues tipo ya, Vladivideo, claro. contando el dinero, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que, claro, hay un montón de pruebas fuertes en contra de Vizcarra, pero también pareciera como que la justicia se ha demorado un poco, ¿no? Porque finalmente, si hay tantas pruebas, ¿qué ha hecho Vizcarra o cómo ha manipulado Vizcarra la justicia para que haya demorado tanto que finalmente el juicio tenga un poco de conclusiones, ¿no? Porque, Se ha demorado demasiado la exacto, justicia, ¿no? porque esto viene desde Moquegua. Claro, Recuerda que cuando él aparece como candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de PPK, saltaron sus 40 denuncias en Moquegua, fiscales, penales, pero todas estaban archivadas, ¿no? Y claro, ya después nos hemos enterado que él tenía una maquinaria muy aceitada para poder archivar sus denuncias consistentes. Y te cuento como anécdota, cuando yo viajé a Moquegua y a Hilo a reconstruir un poco el pasado político y público de Vizcarra, me encontré con varios expedientes, incluido los 2 temas emblemáticos que se están juzgando ahora, Claro. el hospital de Moquegua y este proyecto de irrigación Lomas de Hilo. Y hablando con varias fuentes, me encuentro con una fuente muy potente que tenía mucha información.
y me dice, pero ¿para qué vienen acá a pedirnos información si nunca van a publicar? Yo le digo, ¿perdón? Sí, me dice, el año 2016 ha venido un equipo de investigación del programa Cuarto Poder de Ah, América. Yo les he dado todo, incluso videos, tenían todo. Nunca sacaron un, un centímetro de lo que nada. les di. En serio, dije, me di la tarea de indagar porque me dio el nombre de los periodistas que habían ido y efectivamente había ido un periodista, Eduardo García, lo puedo decir porque él me ha autorizado a decirlo. eh, lo llamo, yo lo conocía, habíamos trabajado en Canal 2, le digo, Eduardo, ¿tú has ido? Sí, me dice, efectivamente, yo encontré esto y lo otro. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿por qué no publica? Bueno, se lo reporté a mi jefe de la unidad de investigación, Carlos Castro. Ujú. Él se lo reportó a Clara Elvira Ospina, que era la Claro. editora general de prensa de América, Canal N, y nunca lo sacó porque dijo, no, eso es un refrito, ya está archivado. Cuando había Pepa, o sea, Claro. hubo una censura, un ¿En qué año control. más o menos fue eso? En el año En el año, 2016, en la claro, campaña anterior, claro, claro. presidencial, ¿no? Donde gana PPK. Ujú. Entonces, Vizcarra también no solamente ha tenido el blindaje del Ministerio Público, recordemos que José Domingo Pérez viene de la Fiscalía de Moquegua y ha visto algunos temas de Vizcarra allá, o sea, la relación viene desde allá, Claro, ¿no? claro. También ha tenido la protección y el blindaje de cierta prensa, como Clara Elvira Ospina, que hasta ahora sigue blindándolo a través de la República, de Epicentro. Fíjate, hoy el semanario Hildebrand de esta semana, Ujú. que salió el viernes, no tiene una letra de la prisión preventiva de Vizcarra. Para el señor Hildebrand No eso no es pasó, noticia. como si no Entonces yo pasó, digo, claro. ¿es simplemente autocensura, descuido? ¿O qué razones tiene para blindarse, Ujú. para blindar a Martín Vizcarra? Entonces sigue el blindaje, ¿no? Tú revisa y dele reporteros. ¿Hay Ujú. algún reportaje sobre la corrupción de Vizcarra? Ninguno. Hay una entrevista absolutamente complaciente el año 2020 de Gustavo Gorriti y Romina Mela Ujú. en ese portal, vergonzoso, si lo ponemos hoy a analizar con todo lo que sabemos de Vizcarra, ¿no? Entonces, Vizcarra ha tenido su propio manejo muy vivo, ¿no? Hoy está metido en redes sociales, Claro. tratando de engatusar y engañar a los jóvenes, ¿no? Y es lamentablemente la realidad del país, ¿no? Ahora, ¿y a qué cree que se debe ese silencio de la prensa tradicional con Vizcarra, ¿no? Porque realmente es bien particular que todo lo que usted menciona, y lo hemos visto también en pandemia, como también siempre un poco que se tapaban los ojos o te contaban una parte del relato, ¿no? O sea, ¿a qué cree que, de dónde viene esta gran amistad con la prensa tradicional? ¿O qué favoritismos o encargos pueden haber suscitado eso, ¿no? Yo creo que hay varias explicaciones. Una primera es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Mm. Recuerda que Vizcarra, en su consuetudinaria traición, después de pactar con Keiko Fujimori para traicionar a Pedro Pablo Kuczynski, Claro. agazapado en la Embajada de Canadá, toma la presidencia, después que Kuczynski renuncia, acosado por los fujimoristas, después traiciona a Keiko Fujimori y se convierte en el enemigo encarnizado del fujimorismo. Claro. En general, del establishment del Congreso que manejaba el Claro, en ese entonces fujimorismo Fujimori, sí. en esa época, ¿no? Entonces, todos los antifujimoristas Ujú. se hicieron aliados de Vizcarra y por lo tanto lo blindaron editorialmente. Esa es una explicación. Hay otra explicación un poquito más pedestre que tiene que ver con la publicidad estatal, ¿no? La República, por Mm. ejemplo, se ha beneficiado, y tengo las cifras, en el gobierno de Vizcarra de manera obscena, ¿no? Y por una razón muy simple. Un primo hermano de Vizcarra, de apellido Cornejo, fue el primer marido o el ex esposo de la hermana de Chicho Mome, que también participa Mm. en el directorio de la República. Así que por ahí También vino hay, claro, la relación, familiaridad. vinieron los negocios y no se le tocó ni con el pétalo de una rosa, todo lo contrario, se le defendió a Vizcarra, ¿no? Y hasta ahora sigue eso. No solo en la República, en Epicentro, que es un poco el colofón de la República, Ujú. financiado en parte por ellos, con Clara Elvira Espina, sigue el blindaje a Martín Vizcarra.
Otras decisiones editoriales como la de Hildebrand, desconozco, ¿no? Hoy día, esta semana, Hildebrand en su columna dice regreso a los 90, ¿no? Tratando de explicar un poco lo que pasa. Sí, yo digo, hemos regresado a los 90. En los 90 yo me acuerdo que Hildebrand no solo protegía, sino defendía abiertamente a un gran narcotraficante, Fernando Ceballos, alias El Lunarejo, dueño de Aerocontinente. Sí, pues ahora hemos regresado a los 90. Aquí Antes también, claro. protegía y defendía a un narcotraficante, Claro. hoy protege y defiende autocensurándose a un gran corrupto, ¿no? Sí, pues. Ahora, y yéndonos a un caso que no hemos mencionado todavía, el de el vacuna Gate y todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que todavía no han habido, o sea, condenas por eso, ¿no? Todavía no se le ha abierto un juicio como si es el hospital de Moquegua, ¿no? O la inhabilitación por el cierre del Congreso, pero todavía el tema de la pandemia, el tema de la vacuna Gate, todavía no se ha, creo yo, estudiado tan a fondo jurídicamente para hacerle un caso. Ni siquiera se está investigando. Es una vergüenza. Vizcarra está con prisión preventiva por 2.300.000 soles que pidió, exigió y cobró en partes a estos dos consorcios que hicieron estas dos obras en su gobierno regional. Pero ¿tú sabes cuánto dinero gastó el Estado solo el 2020 con la pandemia? La peor La peor del... administración de la pandemia en el mundo. 137.000 millones de soles se aprobaron, ¿no? Una locura. Imagínate, cuando Vizcarra disuelve el Congreso de manera absolutamente inconstitucional a fines de septiembre del 2019, se queda solito, en la práctica un dictador, gobernando sin equilibrio de poderes, sin fiscalización de nadie, y emite 67 decretos de urgencia. Nadie ha investigado de qué van esos decretos de urgencia, para qué se ha autorizado esos gastos. Y ya en la pandemia, en el 2020, porque ahí lo vacan en 9 de noviembre del 2020, ha hecho una serie de autorizaciones que tampoco ha revisado nadie, ni el Congreso, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni siquiera el periodismo. Ahora Alfonso Baella Mato acaba de publicar un libro Claro, sí. que ha hecho algo de este análisis, pero el periodismo no tiene el recaudo que puede tener una comisión investigadora del Sí, pues. Congreso o la Contraloría o el propio Ministerio Público. Por eso yo digo, lo de Moquegua es una migaja, comparando con lo que hizo el Con lo que lagarto fue en la pandemia. Imagínate, fue tan irresponsable que no pagó en septiembre del 2020 la primera cuota Pfizer, porque estábamos en lista, como todos los países vecinos, y no tuvimos vacuna como lo tuvo Chile o como lo tuvo Colombia y Ecuador en diciembre del 2020. Nosotros recién tuvimos en marzo, abril, pero no Pfizer, sino Sinopharm. Claro. ¿Sabes por qué? Porque él quería comprar 40 millones de vacunas a la China Sinopharm a 3 veces el precio que nos ofrecía Pfizer. Iba a ser un pingüe negocio Claro. A costa de la vida muerte. de miles de peruanos. Esos 3, 4 meses que no tuvimos vacuna significaron la muerte de miles de peruanos. O sea, así de canalla ha sido Vizcarra por enriquecerse de manera dolosa. En la práctica ha asesinado a miles de peruanos, y de eso nadie está investigando absolutamente nada. Lo de la vacunación, digamos, clandestina, Claro. de espaldas a la gente, no solamente es un grueso error o inconducta ética, es un delito, porque eso ya era patrimonio del Estado, había ingresado al Estado, era parte del Estado, y él hizo uso de un bien del Estado que en ese momento significaba la diferencia entre la vida y la muerte para inmunizarse él, su esposa, su hermano pues. y su grupete. ¿No es cierto? De eso se ha hecho investigaciones en el Congreso, acusaciones constitucionales se le han inhabilitado, pero no hay investigación a nivel del Ministerio Público. La fiscal de la Nación, que es la que tiene que investigar eso, se está peleando con todo el mundo, pero no está investigando eso. ¿Por qué será, no? Claro. La fiscalía siempre ha callado demasiado con Vizcarra, ¿no? Sí, Vizcarra ha tenido manejo de la fiscalía. Recuerda que cuando fue presidente se reunió clandestinamente en su casa con las 2 fiscales provinciales que estaban investigando Cuellos Blancos, donde él tenía grabaciones y conversaciones registradas con Antonio Camayo, uno de los integrantes de esa supuesta organización criminal.
Nunca se supo qué conversó, nunca hubo transcripciones, nunca se filtraron los audios, porque claro, todos los audios lo tenía Gorriti, pues, ¿no? Entregado por Pablo Sánchez, y selectivamente iba publicando para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Es increíble. Otra cosa que también se hablaba un poco era sobre también la relación, o sea, de la CIDH, ¿no? Con Vizcarra, porque muchas veces se pensaba que él iba a tratar de apelar a la CIDH para que le quiten la inhabilitación por el golpe de Estado al Congreso, ¿no? Sí, sus abogados le venden esa idea, Ujú. ¿no? Y escucho siempre con sorpresa a Rosa María Palacios, que se ha convertido en su defensora de oficio Gratuito, ¿no? Claro. mediática más fanática, ¿no? Yo a veces parece la Miriam, camarada Miriam, ¿no? Elena Iparraguirre de Vizcarra, ¿no? Claro, claro. A él no lo tocan, ¿no? Ella dice que sí, que le están haciendo el caso a Vizcarra, que va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le van a devolver todo sus, sus prerrogativas o derechos constitucionales para poder postularse. Mentira, por dos razones, ¿no? Incluso ponen como antecedente el caso Petro de Colombia, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, no el Congreso, sino en ese entonces la Procuraduría lo sacó del cargo Ujú. y lo devolvieron a través de una medida cautelar de la comisión. Al propio Alan García, el año 2001, cuando regresa, pero son casos distintos. En el caso de Petro no había acusación de corrupción, era más bien un trámite administrativo. En el caso de Alan García ya se había prescrito todos los delitos que se le achacaban, entonces Claro, claro. sí tenía derechos reconocidos. Vizcarra ha intentado 3 veces de que le den medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Ujú. Humanos y después ha ido a la Corte y no le van a hacer caso porque la Corte es controvertida, nosotros le criticamos mucho, pero no creo que llegue a avalar a un corrupto. Así que son sueños de opio para él. Me da la impresión que sus abogados lo ilusionan, de repente le están cobrando por hacer esos trámites Puede ser, y él claro. sale diciendo que me van a devolver mis derechos a través. Yo creo que no. Y él lo sabe, por eso tiene su plan B con el hermano Mario, ¿no? Claro. También le sirve como estrategia política, ¿no? Decir, voy a hacerlo con la CIDH y seguir un poco esta narrativa de que es un perseguido político, que mucha gente lo cree, ¿no? Incluso vemos que en ciertas encuestas salía, ¿no? Es lo que me parecía inaceptable. ¿Cómo es posible, si está inhabilitado, que siga saliendo en encuestas? Pero la gente aún parece, muchos no, pero hay una gente importante que lo sigue apreciando por la narrativa, pues, reptilesca que ha creado por todos estos años, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay dos factores. Uno, que él está ganando las redes sociales con gente muy joven, eh, en, en- en- Muchos en- incautos, ¿no? pero también en este tono de lúdico, de Mm, cacha, de juego, que a los jóvenes les divierte. No se preocupan de revisar el pasado reciente, qué es la ejecutoria de este sujeto. claro. Eso por un lado, pero por otro también yo creo que, eh, a ver, hay que verlo en su contexto, ¿no? Hoy estamos en una atomización política con 43 partidos que están habilitados para poner Ujú. plancha presidencial. Vizcarra dice, yo fui el más votado en la elección parlamentaria anterior. Oye, ¿cuántos votos tuviste? ¿220,000? ¿Eso es mucho? Claro, Para un tipo que estuvo claro, durante toda la pandemia expuesto únicamente él a lo presidente durante meses, claro. para alguien que ha sido presidente, ¿no? Mira, Keiko Fujimori cuando fue la más votada tuvo más de 800,000 votos, igual Kenji, ¿no? Es más, Urresti, cuando fue el más votado en la elección complementaria para reemplazar al Congreso que él disolvió, tuvo 550,000 votos. Entonces, ¿de qué Claro. estamos hablando? ¿No? Eh, Ahora, que hay incautos que todavía están creyendo en las lágrimas de cocodrilo, de lagarto, puede ser, pero, o sea, 10%, 15% es mayoritario, no, es marginal. Lo que pasa es que en el Perú, tan atomizados, alguien que tiene 8% ya se cree en la segunda vuelta, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, para terminar, una última pregunta o quizás un último mensaje que podrías darle a nuestros espectadores. Eh,
que de repente todavía están ahí creyendo que Martín Vizcarra no es realmente el enemigo del país como muchos nosotros sí entendemos que es, ¿no? Que aún creen que quizás estamos hasta a veces poniendo pues demasiados males a un tipo que realmente no lo era, ¿no? Cuando realmente vemos su historial y sí lo es, pero está escondido o la gente se ciega o la misma prensa no quiere decirlo, ¿no? ¿Qué les podría decir para... Sí, que no se dejen engatusar por la estrategia clarísima de Vizcarra. No sé si la hace él o Maxi Aguiar, que es el argentino que lo asesora. Vizcarra ha encontrado una ventana de oportunidad. Sabe que en general toda la clase política está en los suelos, que la gente está decepcionada de todos los políticos y especialmente en el gobierno de Dina Boluarte en lo que le llaman el pacto de gobierno, ¿no? El Congreso y Dina Boluarte. Entonces Vizcarra está contra ese pacto, contra ese establishment político que hoy nos gobierna y está canalizando toda esa furia, todo ese desencanto de la gente. Y claro, si hay un político que se opone a ese pacto es Vizcarra y por eso la gente adhiere a él. Pero no Claro. se dejen sorprender. Vizcarra es más nocivo que el pacto que ustedes están detestando. Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado Ujú. ampliamente a lo largo de su ejecutoria. Es un tipo irresponsable, populista, que solo quiere el poder para beneficiarse de él. Nunca va a ser algo en beneficio de la gente. Lo ha demostrado en su gobierno como presidente, no construyó nada, no hizo nada, manejó de la peor manera la pandemia en el mundo. ¿Ah? Tenemos el número de muertos per cápita más alto del mundo. Sí, Nuestra increíble. economía cayó, fue la caída más profunda del mundo, 11.1 de PBI el año 2020. Así que él, en la práctica, es muy hábil para construir una falsa imagen, pero en el fondo es un ser despreciable que yo creo que sería la peor condena para el futuro del país si lo mantenemos en política y si le damos el voto para que llegue a ser autoridad. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Y muchas Gracias a gracias a todos ustedes. ustedes del reporte por sintonizarnos. Ya nos estamos reencontrando otro día.